para ti, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Por cierto, la alerta, voy a pegarla aquí Hola. también. Mil gracias, como os digo, por esa donación. Entonces, esta es la gracia del asunto que comentaba el propio Fran. Dicho esto y habiendo tocado ese tema que me apetecía abordar, vámonos a por el tema que habéis votado. Por el tema que más me habéis dicho que os interesa de hoy. Y ese tema es el de responder a una pregunta muy clara. Y la pregunta es... ¿Puede Ucrania resistir si se cae Estados Unidos? ¿Vosotros qué creéis? Vamos a hacer una encuesta. Tengo mucha curiosidad por saber qué pensáis exactamente. Es decir, vamos a plantearlo como probabilidad de resistir. Es decir, ninguna. Todas, es decir, que es fácil que pueda resistir sin Estados Unidos. Solo si Europa se vuelca. Venga, esas tres preguntas, a ver qué me respondéis. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensa la audiencia. ¿Qué pensáis vosotros, no? Por tanto, de este asunto, justamente. Ahora os voy a dar mi opinión. Lógicamente, esta pregunta viene al hilo de esa... Cuando definimos resistir, hablamos de mantener más o menos el frente, aunque se pudiera perder el Donbass o algo así, ¿no? Pero bueno, más o menos que el frente se mantenga, que los rusos nunca entren en Kiev. ¿Me entendéis, no? Más o menos por dónde voy. A ver qué votáis. Vamos a ver. Como vemos, mira, muy interesante. Bueno, predecible por otra parte. Las probabilidades que le asignáis. Por tanto, lo que tenemos, más o menos, vamos a ver qué le votáis. Vamos a ver. Tenemos el 40% de los votos considerando que no tendrían sin Estados Unidos ningún tipo de posibilidad de resistir. Y un 60% de los votos considerando que sí, si se vuelca Europa en apoyarles. Entonces, eso es lo interesante. Como plantea aquí Juan, dice: Inglaterra, Francia, Alemania van a entrar. Esas son las preguntas que yo creo que sería planteables. Will dice: gracias por esos bits. Goida para ti, aunque no haya Goida. Dice: Trump parará la guerra, cortará el grifo, Europa mirará a un lado. Vamos a ver. Muchas gracias a Tecnecio43 por esa suscripción, el nivel 1. Mil gracias. Como sabéis, ahora mismo, pues la situación con Ucrania está muy tensa, ¿no? Ya sabéis que ha habido una tentativa o un delito no intentado, si se quiere, de asesinato contra el CEO de Rheinmetall por parte de los rusos. O esa es la información que se ha dado, compartido por la inteligencia alemana y americana. Es decir, que los rusos querían lanzar un mensaje fuerte contra los empresarios pro-ucranianos, ponerles firmes, meterles en vereda. Bueno, empresarios pro-ucranianos, empresarios favorables, digamos, a la causa ucraniana. Caso del CEO de Rheinmetall, y al final ese gran conglomerado de las industrias de defensa alemanas. Y en este sentido, pues, o eso creen ellos, por ahora ese intento habría sido frustrado gracias a la acción de la inteligencia. Es decir, vemos que la situación está más enconada que nunca. Después tenemos esas informaciones de Trump, que lo que nos dicen es que Trump sí estaría dispuesto a negociar. Básicamente parece que un alto el fuego, es decir, dejar las cosas como están fundamentalmente, ¿no? Es decir, que se pare el frente a cambio de concederle a Rusia por escrito la no expansión de la OTAN, lo cual sería pues un shock para la alianza, ¿no? Que se llegue a firmar algo así, pero es verdad que con un Trump yo creo que no es en absoluto descartable, es algo que podría cupir dentro de su política exterior, por así decirlo. Y entonces todo esto nos debe llevar a un escenario. ¿Puede Ucrania resistir si se cae Estados Unidos? Bueno, pues la primera respuesta que os daría es la que habéis dado en el chat en su mayoría, en la encuesta. El 60% lo habéis votado. ¿Puede Ucrania resistir sin Estados Unidos? Sí, solo si Europa se vuelca en apoyar a Ucrania. Porque no bastaría con que Europa mantenga el nivel actual. Es decir, Europa tendría que redoblar su esfuerzo
y asumir la parte o por lo menos parte de la parte que aportaba Estados Unidos, ¿no? Es decir, si Europa aportaba el 50% y Estados Unidos el otro 50% de la ayuda, ahora Europa pasaría a tener que asumir como mínimo el 75% y Ucrania perdería un porcentaje de la ayuda, ¿no? ¿Y es esto posible que suceda? Es decir, ¿es realista pensar que Europa pueda hacer un esfuerzo de esa índole? Pues aquí depende de cómo se planteen las cosas. Yo creo que si Trump simplemente pasa, obvia, ignora el asunto de la guerra de Ucrania, decide dejarlos tirados, mantener 4 migajas de ayuda y poquito más, y se sale de la guerra, creo que en esas circunstancias Europa probablemente sí haría el esfuerzo de redoblar su ayuda. Lo creo porque sí creo que en las capitales europeas, Londres, París, Berlín, Roma... Bueno, Roma no tanto. Madrid también... Madrid lo que pasa es que está un poco alejada, ¿no? Al final de todo esto. Pero desde luego los tres grandes, Londres, París y Berlín, tienen claro que en todo caso hay que impedir una victoria rusa a toda costa. Y los franceses, que son los que tienen más peso en la Unión Europea, yo diría que esto lo tienen claro. Por tanto, no van a querer consentir en ningún caso una victoria rusa. O sea, eso yo lo creo así. Ahora, si de lo que estamos hablando es de un escenario en el que Trump negocia un congelamiento del frente a cambio de renunciar a toda expansión futura de la OTAN por escrito, que es lo que parece que se está planteando de acuerdo con las filtraciones a las que hemos tenido acceso, ese es un escenario distinto, porque ahí no estamos hablando de dejar tirada a Ucrania, estamos hablando de que se alcancen los objetivos mínimos, es decir, que Ucrania preserve su integridad territorial, amputada ciertamente, pero preservando su existencia como un estado soberano e independiente. Y ahí yo creo, es decir, que ese congelamiento del frente, aunque se pierde incluso todo el Donbass, quiero decir, es decir, esto, mientras no vaya más allá del Donbass, es tragable, yo creo, para muchos países europeos. Y esto es verdad que me puede generar dudas Reino Unido y Francia, que son los más halcones en este sentido, pero yo creo que con un plan de esas características, Scholz, que yo creo que es nodal con respecto a la política europea, te lo firma. Y si Estados Unidos te lo firma atrayendo a todos sus aliados de Europa del Este, y si Alemania te lo firma dando una excusa a Italia, que yo creo que Giorgia Meloni obviamente no es muy favorable al esfuerzo de guerra, aunque lo mantenga, ¿no? Por una cuestión de política de Estado. Yo creo que en esas circunstancias te lo firman todos estos países. Y yo creo que en algo así, un Scholz muy probablemente esté dispuesto a aceptar un congelamiento del frente. Luego ya habría que plantear qué vendría después, ¿no? Ahora bien, si de lo que hablamos es simplemente de un Trump que llega y deja tirados a los ucranianos, que pasa, que intenta negociar con Rusia, que Rusia le ignora, no está dispuesta a negociar lo que quiere Trump y ya está, pues entonces yo creo que ahí es perfectamente concebible que se haga un esfuerzo... Bueno, que se doble fundamentalmente el esfuerzo por parte de Europa, ¿no? Mira, Mesías, por cierto, nos comenta con respecto al vídeo que hemos visto antes. Dice, el cartucho que ves son balas 7N10. Tienen un anillo de identificación morado sobre el cuello del cartucho. Es munición de penetración mejorada. Paréntesis, eso tiene sentido porque, claro, pensad que el nivel de blindaje corporal que se está introduciendo en los chalecos antibalas va en aumento. Y para lograr una perforación, en fin, total de esos chalecos, pues quieres una munición perforante, o entiendo que pueden ir por ahí un poquito los tiros, ¿no? Pero bueno, seguimos como os digo. Y aquí está la otra gran pregunta. Claro, yo cuando planteaba, en fin, he aprovechado obviamente para hablar con unos cuantos ucranianos más o menos bien posicionados. Tenían esta idea que defiende aquí Bravo 33. Dice, ¿para qué vas a firmar algo con Rusia si no lo van a respetar? Es decir, ya sabéis que la idea que tienen muchos ucranianos es de que Rusia va a querer volver a atacar en algún momento, incluso si se firmara la paz, pero muchos ucranianos creen que Rusia no tiene la menor intención de firmar nada. Yo no lo creo, es decir, yo creo que Rusia si puede
Es posible que acepte un congelamiento del frente. Tampoco lo tengo claro, ojo, ¿eh? Pero es posible que esté dispuesto a llegar a aceptar eso. ¿Con vistas a rearmarse? Pues puede ser, sí, porque la campaña que estamos viendo en Ucrania es desastrosa por parte de Rusia. Son un montón de meses, son avances lentísimos, y es que a estos ritmos no augura nada bueno para Rusia. Entonces es natural que ellos puedan decir, oye, mira, paro la guerra, me espero unos años, con la esperanza también de que la posguerra sea más destructiva que la guerra para la política interna de Ucrania, y entonces intento volver, ¿no? O me planteo o intento buscar una ventana de oportunidad, que yo creo que esa ventana de oportunidad no va a aparecer, porque Ucrania va a hacer todo y más por generar disuasión y reforzar sus fuerzas armadas, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la mentalidad que tienen muchos ucranianos. Por eso muchos ucranianos no quieren acabar la guerra aunque no haya avances. Quieren desfondar a los rusos, quieren llevarles a ese punto de agotamiento y ya que queden completamente exhaustos, por así decirlo, porque si no creen que van a volver. Yo creo que quedaran exhaustos o no, fijaros, más exhausto que Alemania en la Primera Guerra Mundial era difícil quedar, y aún así volvieron 20 años después. Entonces quiero decir que eso de dejar exhausta a la otra parte no es garantía de nada realmente. Pero claro, muchos ucranianos lo ven así, y si pueden van a querer prolongar la guerra. Entonces yo creo que aquí el escenario, o lo que yo plantearía, o lo que incluso le diría a un ucraniano, básicamente es, mira, a ti te va a pasar muy probablemente lo que le pasó a Finlandia en la guerra de invierno. Es decir, tu país va a quedar amputado. Tu país, vete preparándote, porque es muy probable, es muy fácil decirlo de fuera, y es muy duro vivirlo, obviamente, y tener que interiorizar eso y todo eso. Pero vete preparándote, porque efectivamente has perdido un 20% de tu país. Has perdido un brazo, por así decirlo. Pero lo realmente importante es que tu país ha sobrevivido. Cosa que hace 2 años la mayor parte de la gente habríamos firmado que lo más probable era que no sobreviviera. Que como Estado fueras a desaparecer y que los rusos te fueran a ocupar completamente el país. Ocupar, ¿eh? Nada de lo que se decía que no. Los rusos querían ocupar Ucrania y crear un ejército de simpatizantes. Entonces, vas a tener ese escenario. Igual que Finlandia, que perdió la península de Kola. No sé si llegó a perder el puerto de Vyborg, que era el que quería Stalin. Bueno, es decir, Finlandia, como os digo, pierde un montón de cosas. Pero a la hora de la verdad, Finlandia preservó su independencia, no fue reintegrada en la esfera soviética. Recordemos que Finlandia había sido parte del Imperio Ruso 20 años antes. Igual que Ucrania hace 30 años era parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ustedes van a preservar su independencia. ¿Y la clave cuál va a ser? Que en cuanto acabe la guerra, aunque no formen parte de la OTAN, incluso aunque peor escenario, se firma que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. Vale, pero es que va a establecer tratados bilaterales con muchos países de la OTAN. Es decir, con la OTAN o sin ella van a establecer acuerdos con Francia, con Reino Unido, con un montón de países que les van a vender armamento, les van a dar adiestramiento, les van a realizar donaciones, van a compartir lecciones. Es decir, que tu ejército muy probablemente va a recibir un fortísimo empujón a medida que avance, digamos, que pasen los años, muy probablemente. Y si los rusos, con toda la ventaja que tenían, el 24 de febrero pudieron plantearse tomar Ucrania, con un ejército ucraniano de posguerra, reforzado, modernizado, va a ser muy difícil que los rusos encuentren una ventana de oportunidad para conseguir algo, realmente, ¿no? Entonces yo creo que aunque los rusos quisieran, Ucrania, una vez acabe la guerra, va a poder reconstruir sus fuerzas armadas y generar disuasión. Generar la disuasión que no generó antes de esta guerra, gastar un porcentaje elevadísimo del PIB. Y ya está, y a partir de ahí los rusos no se van a volver a atrever a hacer algo como lo que hicieron el 24 de febrero, porque saben que la ventaja que tenían el 24 de febrero con respecto a Ucrania, que había hecho reformas militares pero aún tenía unos problemas tremendos, no se va a volver a repetir. Ahora bien, los rusos, ¿a qué jugarían? Obviamente los rusos reconstruirían su ejército, obviamente los rusos harían muchas operaciones de inteligencia dentro de Ucrania para laminar al Estado ucraniano,
Y sobre todo yo creo que los rusos esperarían a que jugara el efecto de posguerra. Es decir, y yo creo que esto los ucranianos se lo tienen que tomar como lo más importante de todo. Realmente, ya sabéis, había un lema que se decía mucho, no sé si incluso era propaganda de las SS en la Segunda Guerra Mundial, que venía a decir algo así como, a los jóvenes les decían algo así como, disfrutad la guerra, la paz será terrible, ¿no? Porque en Alemania quedaba ese recuerdo, ¿no? De la paz, de Versalles, ¿no? De ese periodo de posguerra terrible, ¿no? Y a veces pasa eso, la paz de alguna manera llega a ser más destructiva que la guerra. Entonces ese es el gran riesgo de Ucrania. Una Ucrania defraudada, donde nada cambie, donde la corrupción campe a sus anchas, donde los oligarcas siguen manteniendo el control, las palancas del poder. Una Ucrania de posguerra olvidada por sus aliados, por Europa, por Estados Unidos, no reconstruida, que permanezca arrasada, olvidada, ignorada. Esa es la Ucrania más favorable para Putin. Y esa sería a lo que yo creo que esperarían los rusos. Intentar que se dé ese escenario y favorecerlo en la medida de lo posible. Intentar que el debate de la membresía ucraniana a la Unión Europea, intentar que los debates en la Unión Europea de programas de ayuda para Ucrania pues no salgan adelante, ¿no? Y ahí el voto de Hungría pues puede ser particularmente importante en algunos aspectos, ¿no? Entonces esa sería estas son como las claves, ¿no? De un análisis un poco más profundo que simplemente el sí o sí no podría Ucrania resistir por sí sola. Muchas gracias a Corocontas por esa suscripción, por cierto. Ya hoy se está animando la gente a suscribirse, os lo agradezco mucho, obviamente. Y os animo también a suscribiros a The Political Room, fundamentalmente. Que creo que, bueno, nos espera un webinar maravilloso los próximos 2 días. Y os digo que es el que más ilusión me hace porque es el más especial, el que más distingue, el que es no sé cómo decirlo, la marca de la casa, ¿no? De Political Room. Justamente el asunto de Marruecos. Pero como os digo, ya hemos apuntado justamente todos estos temas. Y ahora vamos a abordar, como no puede ser de otra manera, el asunto de la política exterior que tendría justamente Donald Trump. Así que vamos a ello. Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad que Foreign Affairs es un pedazo de revista. O sea, está muy bien editada, tiene siempre contenido muy bueno, que te gustará más o menos, pero la verdad que es muy buena, ¿no? Lo más parecido que tenemos en España es Política Exterior, que está bien también. Hombre, el nivel de Foreign Affairs pues es difícil, ¿no? de alcanzar. Pero bueno, viene un artículo que he estado subrayando, que es muy bueno, que yo creo que da las claves de cómo sería una política exterior de Trump justamente. Y a ver que es que estoy buscando aquí justamente la página, porque los artículos estos son bastante larguitos. Vale, entonces